yo ya no tengo armas para poder tratar su cáncer. Informas que su cáncer no tiene cura. Es una paciente que nadie le había dado un duro, es decir, todo el mundo le quería quitar el útero. Ella apostó por hacerse una cirugía conservadora, apostó por mí, nos costó mucho, lo hicimos. El objetivo era ser mamá y hoy tiene 2 hijos. He podido vivir las 3 grandes revoluciones en la cirugía ginecológica. Probablemente de los primeros entierros que empecé a ir activamente, fue de la paciente que os he comentado. Ahí superé un miedo y me he dado cuenta que la muerte es muy dura, pero que hay que quitarle el miedo y que hay que afrontarla, que duele muchísimo. Una vez que la afrontas, la vives distinto. Pienso mucho en ellos a diario, incluso diría que hablo con mi padre habitualmente, le cuento todos los éxitos que tengo porque sé que estará orgulloso de ellos. Pues hay personas que, aparte de tu padre, también están orgullosos de ti. Y tienen algo que decirte. Me va a hacer llorar a mí también. Se me han puesto los pelos de punta, coño. Bienvenido, Ignacio. ¿Qué nos vienes a contar hoy? Yo ya sabes que he sacado un libro y entonces, hombre, como decía Paco Umbral, yo quiero hablar de mi libro. Entonces, si me permitís, hablamos un poco de mi libro y de muchas más cosas, de mi vida y de lo que queráis, de mi profesión, lo que queráis. Perfecto. Estaremos encantados de estudiar tu caso en el libro, pero queremos introducirnos a tu historia personal. ¿Qué te hizo escribir un libro y a romper esas creencias limitantes que mucha gente tiene de no tengo la suficiente autoridad o no me siento suficiente para poder escribir un libro? Bueno, yo soy ginecólogo y trato con pacientes y entonces una de las patologías más frecuentes que tenemos es miomas. ¿Qué es lo que me ha hecho escribir un libro? Pues la verdad es que tener la suerte de conocer a mi mentora, Rosa Montaña, es la que me ha abierto los ojos un poco a muchos temas, no solo a la posibilidad de escribir un libro con un programa que ella tiene, sino yo siempre he pensado en escribir. De hecho, he escrito capítulos en muchos libros para otros autores, es decir, un compañero pues se anima y de determinados temas, ¿no? De cirugía o de patologías, entonces te pide colaboración. Tú escribes un libro, escribes este capítulo y él lo incluye en su libro. Entonces siempre he escrito cosas, pero nunca me he animado a escribir mi propio libro. Y entonces lo que sí que he visto es que con la ayuda y con un poco de estrategia puedes escribir un libro sobre una patología que a mí me interesa, que me encanta divulgar, me encanta difundir conocimiento médico a mis pacientes, para que ellas tengan sobre todo claridad, porque al final Internet está muy bien, da mucha información, la verdad es que está todo en Internet, pero es difícil filtrar. Entonces te llegan a veces cosas buenas y a veces cosas malas que te pueden confundir. Entonces yo quería transmitir a las pacientes un conocimiento real, veraz y contado de una forma súper fácil. En mi libro la verdad es que cualquiera que lo lea, mi suegra lo ha leído. O sea, quiero decir que lo puedes leer en unas pocas horas, entonces te da un conocimiento real sobre el tema, pero sin crear miedo, sin crear nada. Simplemente te llama un poco a la acción, a que cuando tengas ese problema consultes con un especialista. Puedo ser yo, pero depende de dónde vivas, pues con un especialista en tu zona, y de esta forma tú te sientes un poco como liberada, como paciente te sientes liberada de que estás haciendo bien las cosas. Y Ignacio, ¿cómo ha sido tu desarrollo tras escribir este libro? El antes y el después de escribirlo. ¿Te has sentido más realizado? Pues es una bomba, es la bomba. Cuando tú al final dices estas cosas que dicen, ¿no? De las cosas que hay que hacer en la vida, ¿no? De plantar un árbol. Yo tengo una casita y tenemos un pequeño terreno. Entonces, bueno, he plantado ya un arbolito chiquitín, pues bueno, un poco tontería. Había escrito cosas, pero no había escrito un libro, ¿vale? Y un hijo, bueno, pues tengo la suerte, en familia pues tenemos 4 hijos, aunque 2 son míos naturales, uno de mi primera mujer, y de mi mujer actual pues tenemos una niña en común. Entonces realmente tenemos 4 hijos. Y la verdad es que, bueno, pues ya en ese aspecto te sientes realizado, ¿no? He plantado un árbol, tengo un hijo o varios hijos, y me quedaba un poco el cerrar lo de escribir un libro. Pues ya está completo. Y parece que no, pero te sientes como súper orgulloso. Es como tener otro hijo. Cuando finalmente ya ves el libro, lo recibes en casa y tienes el libro delante, la verdad es que te sientes súper orgulloso del libro. Ignacio, me interesa un poco tu parte personal. ¿Cómo empezaste en la medicina o qué te hizo interesarte en este campo tan apasionante? Pues te cuento. Yo soy el segundo de 4 hermanos, ¿vale? Somos 4 hermanos de padres. Mi padre se llama Eduardo, ya falleció en el 2017, y mi madre falleció por desgracia este mismo año en abril, ¿no? Entonces me he quedado un poco de huérfano de padres. Entonces somos 4 hermanos, una familia numerosa,
y la verdad es que, no sé, desde siempre iba a ser médico. No sé si porque mi padre no fue médico, pero mi padre llevó o fue, digamos, para decirlo así, como especie de gerente en una clínica. Entonces él siempre tuvo muy buenas relaciones con los médicos. Y él, yo creo que le hubiera gustado siempre que uno de sus hijos fuera médico. Y yo creo que yo y él elegimos un poco que iba a ser yo el médico. Bueno, a mis hermanos no les atraía mucho el tema médico, cuando te asusta la sangre, cuando te da un poco repelús las enfermedades. Sin embargo, a mí siempre me ha gustado. Y entonces, de hecho, estudié medicina, tuve suerte, mucha suerte, porque fueron años complicados. Yo, fijaros que ya soy un poco mayorcete, acabo de cumplir 55. Y entonces, en aquella época, entrar en medicina costaba, no tanto como ahora, que hay unas notas horribles, pero bueno, entré de suerte en medicina y la verdad es que no sabía muy bien que iba a ser ginecólogo. A mi padre le hubiese gustado que hubiera sido o traumatólogo o ginecólogo, porque él tenía mucha relación con traumas y con gines. A mí me gustaba otra cosa, me gustaba la cirugía, pero llegó el momento de elegir y por diferentes circunstancias, por muchas anécdotas, pues al final elegí gine. Y dentro de la gine, ¿qué es lo que he hecho? Pues llevar toda mi vida profesional de la gine enfocada mucho a la cirugía. Y entonces ese es el camino que me ha ido llevando. Hoy yo creo que mi padre estaría muy orgulloso de que acabo finalmente haciendo un libro y de que me dedique exclusivamente a esto. ¿Y qué es de lo que más orgulloso estás tú en tu vida ahora mismo? Hombre, de lo más orgulloso siempre uno está de los hijos. O sea, de tus hijos es lo más... Es que hay un sentimiento... Cuando sois muy jóvenes, vosotros no lo podéis sentir todavía, pero el día que tengáis un hijo veréis que todo lo demás queda eclipsado. O sea, profesionalmente puedes ser un crack en lo tuyo, pues es igual. Pero cuando uno tiene un hijo, el amor que se tiene por un hijo y el cariño que se expresa es una pasada. Eso es lo más orgulloso. Alejandro, que es mi hijo el mayor, de primer matrimonio, y yo, que es mi hija pequeñita, bueno, esos son... Luego tengo dos hijos pegados que son Indica y Sei, y que también los quiero con locura. Entonces somos una gran familia los 6. Uh-huh. Ignacio, creo que te habrá chocado un poco ver aquí un cofre cuando empieces. Sí, digo, pues bueno, aquí algunas sorpresillas seguro que tienen o alguna Pues mira, cosa. este cofre tiene algo especial y es que cuando lo abre, pues se despiertan recuerdos en las personas y queremos despertarte, ya que estamos tratando los inicios tuyos en medicina. Sí. Tenemos entendido que tuviste un dilema entre la medicina y el tenis, un poco así. Entonces, nos han contado algo, ¿eh? Nos han contado algo y voy a abrir el cofre para enseñarte una foto. ¿Qué me puedes decir de esto? Mira. Pues vaya, esta es una de mis primeras, una de las primeras competiciones que gané. Yo jugué durante muchos años al tenis, empecé a jugar al tenis con 10 años. Y la verdad es que estuve hasta los 18 años ahí muy intensivo, y yo creo que esta tendría pues 15 o 16, que fue cuando empecé a ganar algo, porque al principio, los primeros años del tenis, era muy bonito jugar al tenis, pero me daban cada zurra, me ganaba siempre me decían que era de los que jugaban muy bien a tenis, muy bonito. Además tenía un revés a una mano, tipo Federer. Sí, porque ya empezaban en aquella época todos a dos manos, yo no, yo a una mano, el revés, y sin embargo no ganaba. Entonces, no sé, yo qué cambió en mi cabeza, porque yo creo que fue algo psicológico. Pues a los 14, 15 años empecé a ganar torneos, y estuve así hasta los 18, gané el campeonato de Vizcaya y de Euskadi, cadete junior, ahí tuve unos éxitos muy buenos, y llegó el momento de decidir si seguía con el tenis o estudiaba la medicina. La verdad es que fue un poco duro, pero el tenis, llegué a la conclusión de que era muy difícil que pudiera triunfar, más allá de lo que había hecho a nivel, digamos, local o regional. Y bueno, pues aparqué la raqueta. La verdad es que fue duro porque la dejé casi de golpe y me centré en la medicina. Me recuerda mucho esta foto, pues hombre, fue uno de los primeros trofeos. Esto, cuando ganas y alguien te da un trofeo, te sientes, guay, estás hinchado. Aquí no me notáis, pues estaba con el pecho súper hinchado en esta foto, muy bonita. Ahí que tenía 16, ¿no? Más o menos. 15, 16 años, sí, era un crío. ¿Y qué le dirías a ese Ignacio? ¿Qué crees que ahora mismo sabes que le pudiera haber venido bien a él? Bueno, aquella época justo era cuando ya empezaba a tener algunos triunfos. En aquella época ya era difícil motivarle, porque ya cuando empiezas a ganar ya te sientes motivado.
un poquito antes, que le hubiera dicho que hubiera confiado que los éxitos, que hubiera confiado que los éxitos llegan, que cuando uno tiene constancia, trabajo y se esfuerza, que es un poco un mensaje que se puede transmitir a todo el mundo, cuando eres constante, te esfuerzas en un trabajo y haces las cosas bien, aunque al principio no veas los resultados llegarán. Eso es seguro, que o sea, le hubiera dicho eso, que siguiera, que perseverara en lo suyo, porque iba a conseguir éxitos al final, en lo que hiciera, ¿eh? Ese Ignacio Sí. tenía esa confianza de que iba a conseguir ser un grandísimo cirujano. ¿Confiaba en él? Bueno, esto es todo un proceso. Como era, a mí era lo que de hecho, una de las primeras opciones que tenía en el MIR era ser cirujano general. Lo que pasa que es cierto que cuando era el momento, la cirugía general, que es, digamos, la madre de todas las cirugías, ¿no? La más general, la más amplia, tenía muy malas perspectivas laborales, estaban muy fastidiados. En aquella época, no lo recordáis vosotros, pero eran unos años muy duros para la parte médica. Y entonces yo dije, bueno, pues me gusta la cirugía, busqué otra especialidad y dentro de esa especialidad me dediqué a la parte quirúrgica. Yo creo que hay que animar a la gente a que se esfuerce en lo que haga. Que los triunfos sin esfuerzo no llegan, pero con esfuerzo, un poquito de paciencia llegan. O sea, que ese Ignacio lo que tiene muchísimo esfuerzo, y entiendo que con el valor mucho trabajo. y también con lo que tú quieres a tu familia, lo que le has intentado inculcar, por ejemplo, a tus hijos es ese esfuerzo, ¿no? Por conseguir las cosas. Sí, tuvisteis la suerte de conocerles Alejandro. Yo Alejandro, cuando hizo las prácticas, cuando acabó, hizo automoción, mecánica o grado superior, y fue a las prácticas, yo le dije, a ver, tienes que ser súper ordenado, pórtate bien, no te despistes con el teléfono, súper educado, trabajador, que vean que tú puedes aportarles mucho donde vas a hacer las prácticas. Y bueno, pues al final los resultados, porque cuando acabó, a los pocos días le llamaron para trabajar. O sea, quiere decir que cuando en los trabajos la gente ve que los chavales se esfuerzan y aportan un valor, se lo recompensan. O sea, ¿por qué? Porque hay mucha gente que tiene un poquito de desidia, un poquito de, bueno, pues lo hacen por obligación, y luego eso se traduce en que, bueno, pues no hay ese esfuerzo, entonces no les recompensa, les cuesta encontrar trabajo. O sea, yo creo que la juventud hoy por hoy tiene que está muy bien, tiene muchas ventajas, pero tiene que copiar un poco alguna generación anterior y ver que con el esfuerzo y constancia se consigue. No vale con quejarse. O sea, quejarse no ayuda. Lo que hay que hacer es copiar a los que lo hacen bien, porque al final por imitación consigues los resultados. Y ese Ignacio, tan, por así decirlo, verde, que no sabía un poco tanto lo que quería, ¿crees que cometió errores de los que ahora mismo podrías haber solucionado de otra manera? Seguro. Quien no ha cometido errores es que o no se ha dado cuenta de ellos. Sí, seguramente. Al final la vida tiene demasiados recovecos, y siempre cuando hay muchas elecciones, yo siempre he dicho que lo mejor en la vida es poder elegir. Porque cuando no puedes elegir, pues no te queda otra, tienes solo un camino, pero cuando puedes elegir, cuando eliges, siempre estás dejando algunas oportunidades en el camino. Y esas oportunidades a veces no son malas, lo que pasa es que son distintas. Al final lo importante es intentar tener siempre muchas opciones para poder reconducir tu camino en cada momento. ¿Que me he equivocado? Seguro, sí. Seguro que en algún momento puntual yo, por ejemplo, decidí hacer la especialidad en Vizcaya, ¿no? Donde yo vivía. Bueno, ¿fue un acierto? Pues hoy estoy aquí, no lo sé. Ahora, retrospectivamente y años atrás, siempre pensé, pues quizá lo hubiera elegido hacer en otro sitio, haber cambiado un poco la mentalidad, no tan centrada en mi lugar de donde yo había nacido, sino haber abierto un poco el mundo, haber conocido otras ciudades. También me hubiera gustado, por ejemplo, en aquel momento haberme esforzado más, por ejemplo, con el idioma, con el inglés, y haber explorado un poco más las opciones en el extranjero, que hoy por hoy me pesa. Son errores que yo creo que cometí, que no me centré en algunas cosas, pero ahora también hago otra lectura, y estoy donde estoy gracias a haber tomado esas decisiones. Entonces, a veces el equivocarte no es tan malo. A veces el equivocarte te hace más fuerte y te hace más adelante tomar mejores decisiones. Me gustaría apoyarme con otra foto que tenemos en el cofre para preguntarte una cosa. Y es que mira esta foto detenidamente y me gustaría que me dijeras, ¿te queda alguna espinita clavada del tenis?
¿Alguna cosa que tú dijiste, joder, pues yo podría haber sido un gran jugador ahora con la convicción que tú tienes ahora mismo como cirujano y tal? Pues ese poder de convicción al final se nota en la autoestima y en tu poder de crear cosas. Entonces, ¿tú crees que podrías haber sido algo mejor? ¿Te queda algo clavado por ahí? Esta foto es muy emblemática porque aquí el niño grande soy yo y el niño pequeño es Berasategui. Berasategui es un chico que juega al tenis, no sé si lo conocisteis, llegasteis a conocer, pero este llegó a ser un profesional y estuvo unos años bastante arriba en el tenis y ha estado incluso haciendo de comentarista en la televisión española en los tenis. Este era un niño un poco más pequeño que yo. Y lo tuvo la suerte, bueno, por la familia, de poder ir a Estados Unidos, formarse en centros de formación importante con grandes tenistas y luego estar en Barcelona en el centro de alto rendimiento de Barcelona y ahí salió. Hombre, arrepentirme, no, yo creo que lo que pasa es que las circunstancias personales de la familia en aquella época, bueno, mi familia es una familia, vamos a decirlo, humilde, en aquellos años. Bueno, fueron años duros por problemas de trabajo y de paro en mi padre y eso pues no haber una familia que tuviera una disponibilidad económica fuerte. Y en el tenis, salvo grandes tenistas o grandes deportistas que tienen un talento innato pues con unos cuerpos impresionantes y con unas cualidades innatas, pues los demás no. Yo, por ejemplo, yo mido 1,70 y soy más bien delgadito, aunque ahora ya he entrado un poquito en carnes por la edad, pero en aquella época sí jugaba bien al tenis, pero no tenía un cuerpazo especial, ni era tan superlativo como para decir que me salía solo con mi tenis. Por lo tanto, necesitaba apoyo financiero, probablemente un centro de tecnificación que en aquella época no había en Vizcaya, había que ir fuera. Mis padres no me podían, digamos, ayudar, no podían invertir en mí. Éramos 4 hermanos. No es una crítica, es simplemente una puesta en valor de que las circunstancias no podían apoyar ese momento y no lo veo con pena, lo veo con, bueno, pues un poquito de cariño, sobre todo saber que Berasategui sí lo consiguió, pero a base de un esfuerzo importante económico de sus padres, que tenía esa posibilidad y de lo cual yo simplemente me siento súper orgulloso. En vez de sentir envidia, es una de las cosas que hay que aprender con la edad. Lo que hay que sentirse es orgulloso de tus amigos, de que consigan éxitos, no tener envidia porque tú no lo has podido hacer. Al contrario, tú has podido hacer otras cosas que ellos no han podido. Justo. Por ejemplo, pues él ha sido un gran deportista y ahora pues se dedica a unos negocios, unas historias, pero por ejemplo, pues no ha podido llegar a ser un gran médico como yo. Entonces, yo creo que tiene que ser un poco ahí el ver lo bueno de los demás, pero no quedarse con la espinita clavada de no haberlo podido conseguir uno mismo. Al final, cada persona también tiene su camino y sus condiciones. No todo es... También depende de la familia en la que crezcas. No depende todo de ti. También, claro, es lo que estamos comentando. Las circunstancias. Claro. Y hombre, hoy por hoy ha cambiado mucho la situación. Por ejemplo, no es la misma la situación en la que yo viví en mi infancia que la viven mis hijos. Claro. Yo, por eso siempre los padres tratamos de ponerlo lo más fácil y en bandeja a nuestros hijos. Que conste que no sé si eso es a veces la mejor de las conductas o políticas como padres que tendríamos que hacer, ¿no? Hay padres estrictos que mantienen todavía una serie de digamos, no de normas, sino de conductas que hacen ponérselo un poco más difícil a los hijos para obligarles a que ellos sean los que hagan su vida, y es decir, que elijan su vida, no que se lo pongamos todo fácil. Sí, a ver, yo lógicamente no tengo experiencia como padre, pero sí que pienso que un padre siempre busca una mejor vida de la que él ha tenido. Darle una mejor vida a sus hijos. Pablo, saca la siguiente foto que vamos a tratar. Más fotos, muy bien. Habéis hecho un gran trabajo de documentación. La última foto creo que te puede venir muy bien porque representa un poco el esfuerzo, la decisión final que tú tomaste. ¿Qué recuerdas? La satisfacción de ser titulado en medicina. Sí, este es el momento de la graduación de medicina, con aquí el doctor Jimeno Alfós. Este era el catedrático este era radioterapeuta, era radioterapeuta y bueno, era uno de los profesores titulares de la universidad y tuve el honor porque había múltiples profesores, él fue el que me coronó o me puso la estola de
de licenciado, y la verdad es que es un momento muy importante porque aquí pues eres un crío, ¿eh? Realmente aquí tienes poquísimos años, tienes 23, 24 años, y una persona importante con un renombre muy importante pues que te entregue tu diploma de médico y pues es un momento con la familia, sabiendo que la familia está detrás, Claro. orgulloso de ti, es un momento inolvidable. ¿Y qué fue lo que sintió Ignacio en ese momento? Decir, joder, todo lo que he hecho, todo el esfuerzo que he puesto ha dado sus frutos y toda mi familia está viéndolo. Porque toda tu familia entiendo que estaría sentada enfrente. Sí, en las primeras filas, los familiares, digamos, los padres estaban todos en las primeras filas y luego ya el resto de familias y amigos estaban en la parte de atrás del auditorio. Pues es una mezcla inmensa de sensaciones y sentimientos, porque fueron años duros a nivel familiar, como os he contado antes, económicamente. Por una parte, súper agradecido al sistema público porque realmente yo estudié becado, es decir, sin becas yo no hubiera podido estudiar medicina. De hecho, lo he contado siempre, es que yo tuve la suerte de poder estudiar por las becas y además incluso recibía una compensación, una parte económica que servía a mis propios hermanos para poder, a mis padres para poder pagar incluso las becas, pues dice, las matrículas de la universidad de mis hermanos. O sea que realmente tenía una presión extra, no solo de sacar buenas notas y de aprobar por mí, sino por también poder ayudar a mis hermanos. O sea que eso, junto con el orgullo del trabajo bien hecho, de sacar todos los cursos en su momento, sacar relativamente buenas notas, con también en aquel momento la novia allí detrás también, sabiendo los esfuerzos y sacrificios que haces, porque claro, medicina no puedes estar todo el día saliendo de fiesta, o sea, prácticamente salía un día, unas horas a la semana y punto, el resto era encerrado en casa estudiando. Foco. Exacto, foco. Cuando uno pone foco en su vida, consigue resultados, ¿eh? Y una pregunta que me gustaría hacerte y es, ¿qué crees que pensaría el Ignacio de esa época si le dijeran que hoy en día es uno de los cirujanos reconocidos como las mejores técnicas en cirugía mínimamente invasiva, con mucho renombre y siendo uno de los mejores de España? Pues probablemente en aquel momento, en aquella época no se lo hubiera creído. Hubiera dicho, me están tomando el pelo. Lo que pasa sí que es cierto que bueno, siempre he sido constante, siempre he sido trabajador, y si me hubieran dicho en aquella época, pues tú insiste, sigue, que los éxitos llegarán, eso sí me lo hubiera creído. Ahora, ¿dónde he llegado? Tengo mis dudas, porque realmente sí que es cierto que he hecho mucho recorrido. Fijaros que yo en estos años he podido vivir las 3 grandes revoluciones en la cirugía ginecológica, que os las voy a explicar. Yo tuve la suerte de que cuando empecé ya se estaba surgiendo el cambio de la cirugía laparotómica a la cirugía abierta a la cirugía laparoscópica. O sea, yo en mis años de finales de medicina y los de la residencia ya se estaba implantando la laparoscopia, que es, digamos, la parte principal de la cirugía mínimamente invasiva, muy pequeñas cicatrices, todo con cámaras. Entonces yo ya viví esa primera revolución, esa implantación. Luego tuve en el año 2009, llegó a nuestro hospital la cirugía robótica, que acababa de empezar en el 2005, 2006, 2009. O sea, viví la segunda, la implantación de la cirugía robótica, que hoy ya empieza a ser muy conocida, pero en aquella época era inicial. Tuve la suerte de ser de los pioneros en formarme y además en formar luego a muchos médicos. Y por último, desde el 2020, cuando traje a España la tercera revolución con la cirugía V-Notes o V-Notes, la cirugía endoscópica a través de orificio natural, en este caso la vagina. Poder hacer las laparoscopias transvaginales. Eso implica es la cirugía sin cicatrices. Hoy estamos grabando y he venido de Benidorm. Ayer estuve operando en el HCB Benidorm a 3 pacientes que hicimos 3 cirugías V-Notes. He venido hoy aquí, les hemos dado el alta a las 3 de la mañana antes de venir, y las 3 sin ninguna cicatriz, con poquísimo dolor, y en menos de 24 horas, operadas ayer a la tarde, se están yendo a su casa en unas condiciones para estar operadas muy buenas. Brutales. Eso es, piensa que en todos estos años, todas estas revoluciones y toda esta formación, a pesar de que a nosotros nos ha costado mucho tiempo y mucho esfuerzo el conseguirlo, es a su vez todo eso es lo que repercute en las pacientes inversamente. Cuanto más me cuesta a mí una cirugía, más beneficios saca la paciente. O sea, yo me esfuerzo más en hacerlo lo más
difícil para mí, pero más sencillo para ella, y ella se recupera más rápido, con menos dolor, y recupera su normalidad y su calidad de vida más rápido. Y has comentado al principio que el principal problema que hay ahora, hay muchos miomas, lo que más haces. Sí. ¿Y qué es un mioma? Porque yo, por ejemplo, no lo sé a ciencia cierta. Vale. Los miomas me he centrado un poco porque es probablemente la patología de las más frecuentes que tenemos desde el punto de vista campo quirúrgico. En ginecología hay muchas posibles enfermedades, pero nos centramos en la parte quirúrgica. De las más representativas es los miomas. Los miomas representan, piensa que el 70% aproximadamente de las mujeres a lo largo de su vida van a tener un mioma. ¿Eso implica que realmente les vaya a dar problemas o tengan que ser operadas? No, por suerte, la mayoría son relativamente pequeños y asintomáticos y no les crean ningún problema. ¿Qué son los miomas? Los miomas son tumores, con el concepto de tumor no implica benignidad o malignidad, son tumores benignos, esto es muy importante, que se originan de una única célula muscular del útero. El útero en realidad es un músculo, es una especie de bolsa muscular que tiene una cavidad dentro donde recibe los embarazos. Ahí se forma una especie de tejido que se llama endometrio y que todos los meses el útero prepara para recibir un embarazo. Como, por desgracia, por suerte o desgracia, no llega el embarazo todos los meses, se desprende y se genera uno nuevo. Pues de esa pared muscular de una única célula, que se vuelve loca, genéticamente tiene una alteración, pero se vuelve loca, empieza a hacer un ovillo, empieza a proliferar, a dividirse. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Y todas las células son iguales que la primera. O sea, genéticamente, cada célula de un mioma es igual que la de al lado. Es la misma célula que se ha ido multiplicando. Y se va formando un ovillo. Primero es un garbancito, luego una nuez, luego una naranjita y puede llegar a ser pues un melón, una sandía de tamaño. Puede llegar a hacerse gigante. Los miomas, depende de dónde estén, van a poder dar unos síntomas u otros. Si son pequeños y no están digamos demasiado hacia el interior, pues igual están ahí y no dan ningún síntoma. Pero si afectan un poco a la cavidad van a dar sangrados, reglas muy abundantes, muy dolorosas. Si están, digamos, de la pared hacia afuera y tienen gran tamaño, van a comprimir. Si es adelante la vejiga, entonces la paciente va a tener que ir al baño con mucha frecuencia, es como que estaría continuamente orinando. Y si está en la parte posterior, por ejemplo, le va a comprimir el recto e incluso le puede producir estreñimiento, que le cueste mucho ir al baño. Si además la chica tiene una edad joven y está en la edad de querer tener hijos, pues igual el mioma, si está afectando a la cavidad, le dificulta, le produce esterilidad, le dificulta conseguir embarazo. Por eso, ese es el motivo de centrarme en esta patología, porque es una patología que cuando no da síntomas, fenómeno, pero cuando da síntomas, altera mucho la calidad de vida de las pacientes y cierra mucho la posibilidad, en algunos casos, de posibilidad de tener hijos a las mujeres. Y me gustaría preguntarte, sabemos ya que es un mioma, pero me gustaría preguntarte, ¿qué podemos hacer para evitar que estos miomas aparezcan y poder evitarlos para que no llegara a tener que hacer una cirugía? Pues es difícil porque no hay nada que podamos evitar que aparezca. Es decir, hay una especie de predisposición genética, el que se produce una alteración, de hecho se produce una alteración cromosómica en la célula que se altera y que da lugar al mioma. Entonces, ahí nosotros no podemos influir. De momento no hay terapia genética, ninguna terapia que podamos hacer que una paciente vaya a tener o no miomas. Ahora, sí que es cierto que hay determinadas condiciones o determinados ambientes que pueden favorecer el estímulo hormonal para el desarrollo. Es decir, cuando una paciente tiene una predisposición, si además está expuesta a determinadas cosas, le puede aumentar el riesgo. Uno de los riesgos habituales que sabemos es la obesidad. Es decir, la obesidad afecta a la producción de miomas, a la aparición de miomas, incluso al crecimiento. Per se a la obesidad no, porque la obesidad genera que haya más grasa corporal. Al haber más grasa corporal hay un aumento de estrógenos relativo en el cuerpo. Entonces realmente es el aumento de estrógenos corporal el que facilita el estímulo hormonal. Claro, la obesidad también está mediada por la dieta. Uno no está gordito porque no come. Entonces, dependiendo de las dietas, si las dietas son muy ricas en grasas, sobre todo y en algún tipo de carnes, que también en algún momento dado puede haber cierta disrupción hormonal en algunos alimentos, pues todo eso al final genera que haya mayor estrógeno relativo en el cuerpo y ese es el estímulo que puede condicionar el aumento
el crecimiento, no tanto de la aparición, porque la aparición igual ya está predeterminada, pero sí el crecimiento de los miomas. Y las razas, te me olvidaba, las razas. La raza negra tiene una predisposición especial respecto a las otras razas de aparición de miomas. Los casos más difíciles, los más número y más grandes, yo he operado ha sido chicas de raza negra. Wow. ¿Y estos miomas siempre tienen que ser tratados con cirugía o con algunos medicamentos o medicinas se pueden paliar? No siempre. Al final la cirugía es el último tratamiento, es el último escalón. La mayoría de los pacientes no se tratan, es decir, simplemente se vigilan y se controla, porque son pequeños, porque son asintomáticos y por lo tanto, como sabemos que son benignos, no hay que hacerles demasiado caso más que controlarles, eso sí, porque si te olvidas de ellos, pues cuando los vuelves a ver a veces te llevan la sorpresa de que ha pasado tiempo y han crecido mucho, entonces vigilarlos. Lo segundo, en función del síntoma que produzcan, tenemos diferentes tratamientos. Si el tratamiento es el sangrado, pues lo ideal es disminuir el sangrado. Ya tenemos diferentes preparados hormonales para conseguir que la paciente sangre de forma normal. Aunque el mioma siga estando ahí, pues no produzca el sangrado. Tenemos en tratamientos, digamos, orales, tipo pastillas. Incluso tenemos la posibilidad de colocar un DIU dentro del útero para disminuir el sangrado. Tenemos tratamientos inyectables en inyección, que puede ser mensual o incluso trimestral, para conseguir disminuir el tamaño y el crecimiento de los miomas. Algunos tratamientos tienen una cierta limitación. Por ejemplo, podemos utilizar tipos anticonceptivos mensualmente durante mucho tiempo y tienen poca limitación. Pero, por ejemplo, los inyectables, que podríamos decir que son como los más eficaces en cuanto a los síntomas y a la reducción de tamaño, tienen la pega de que no lo podemos usar más de X meses, más de 6 meses, porque tienen efectos secundarios, por ejemplo, sobre el hueso, sobre la densidad de hueso. Entonces, hay muchos tratamientos. Dentro de los semiquirúrgicos, que no llegan a ser quirúrgicos, tendríamos la radiofrecuencia, intentar medio destruir sin quitar los miomas con una especie de aguja que pinchamos y creamos quemaduras dentro del mioma para que el cuerpo lo reabsorba. Y tenemos la embolización de las arterias uterinas. A través de un cateterismo en la ingle llegamos a la vascularización del mioma y con unas microesferas, micropartículas, obstruimos, taponamos la vascularización específica del mioma. Es decir, lo dejamos sin sangre, lo dejamos sin vascularización, entonces isquémico, y entonces conseguimos también que el propio cuerpo, ante la muerte del mioma, por decirlo así, lo vaya reabsorbiendo y desaparezca. Estas dos técnicas son muy buenas. Lo que pasa es que tienen esa ventaja de no ser una intervención quirúrgica como tal, pero también tienen algún inconveniente. Y la última es la cirugía, que es la que extirpa. De hecho, miomectomía, todo lo que acaba en ectomía es quitar, consiste en extirpar uno o varios miomas y restaurar la anatomía del útero para que las pacientes puedan, pues en este caso, primero no tengan síntomas y en el último caso, pues puedan gestar, puedan tener embarazos. ¿Y todo este tipo de medicamentos pueden tener consecuencias a la hora de ser fértil una mujer? No, la mayoría de los medicamentos no tienen. Lo único tienen, digamos, restan la posibilidad de embarazo durante el tratamiento. Es decir, si damos anticonceptivos a una chica para que controle el sangrado, en ese momento, si lo está tomando, pues obviamente tenemos efectos beneficiosos sobre el sangrado, pero también tenemos efectos de anticonceptivos, con lo cual en ese momento puntual no puede. Eso no va a afectar a futuro. Tenemos otros, lo que llamamos los análogos y los actualmente antagonistas de la GnRH, que es una hormona que libera el cerebro. Nosotros podemos modular la acción de esa hormona con unas inyecciones y también con unas pastillas. Bueno, esas medicaciones también van a producir, digamos, la disminución de posibilidad de embarazo mientras están tomando el tratamiento. Una vez suspendido el tratamiento, la fertilidad se recupera. ¿Y qué efectos secundarios tiene este tipo de tratamiento? Porque veo muy común el uso de estas píldoras anticonceptivas y como que si fueran lacasitos se lo toma la gente. Entonces, ¿cómo crees que esto es realmente beneficioso o en qué casos realmente es necesario? Bueno, los anticonceptivos, depende un poco a quién le preguntes, puedes tener como buena o mala prensa. Los anticonceptivos son buenísimos en general y si te fijas, la mayoría de los ginecólogos los usamos muchísimo y muchas chicas jóvenes. Quiero decir que no podemos estar equivocados respecto a los efectos beneficiosos que tienen. Eso no quita
que como terapia o como tratamiento también pueda tener potencialmente efectos secundarios. Pero efectos beneficiosos del anticonceptivo, el principal es el que buscamos, que es el anticonceptivo, que no se embarace. Los anticonceptivos del tipo que sean son los que han conseguido que el cambio generacional que vivimos. Es decir, hoy por hoy la mujer está donde está, al margen de que ha habido cambios políticos, cambios legislativos, etcétera, cambios en la posibilidad de que ellas ya pueden controlar la natalidad, la posibilidad de poder tener relaciones sin embarazarse, de separar reproducción de sexo. Esto es súper importante porque le ha dado la libertad de poder elegir y programar los embarazos cuando ella desea, cosa que antiguamente no ocurría. Entonces, en ese aspecto, súper beneficiosos. Luego tienen otros añadidos beneficiosos. Por ejemplo, lo utilizamos mucho no solo para tratar los síntomas a veces que pueden producir los miomas, pero podemos tratar el acné, el aumento de granitos, el aumento de vello en algunas chicas, aumento de la secreción grasa, digamos variaciones en el estado de ánimo que algunas chicas jóvenes también tienen con su ciclo hormonal normal. Es decir, tratamos muchos efectos. Efectos más beneficiosos: disminución del cáncer de endometrio, disminución del cáncer de ovario, un stand-by ni sí ni no en cuanto al cáncer de cervix, no tanto porque influya, sino porque si tomamos anticonceptivos, muchas pacientes lógicamente no usan preservativo en sus relaciones, y la falta de uso de preservativo puede favorecer la infección por el virus del papiloma, que es el que realmente podría dar lugar al cáncer de cervix. Entonces, los anticonceptivos tienen una lista enorme de ventajas. ¿Inconvenientes? Bueno, también los puede haber. De hecho, hay que saber, cuando a una paciente le damos el tratamiento, decirle, ¿algún efecto secundario tiene? Habrá que saber si es importante o no, porque si no es importante, igual los puedes tomar, pero si es importante, igual es el motivo de tenértelos que retirar. Efectos, por ejemplo, puede aumentar la frecuencia de cefalea o de dolor de cabeza. Si una chica no tiene dolores de cabeza y de repente empieza a tener dolores de cabeza con mucha frecuencia, pues igual prefiere suspender el anticonceptivo y no tener dolores de cabeza. Bueno, habrá gente que diga, bueno, pues hombre, tengo un dolor de cabeza al mes, pues me compensa los beneficios que me da la pastilla, el anticonceptivo, pastilla o el que sea, respecto a los dolores de cabeza, porque son mínimos. Todo hay que sopesar. La ganancia de peso es una pregunta que muchas chicas dicen, ¿y me voy a engordar? Pues realmente los estudios dicen que no debe haber demasiada variación de peso. Ahora, si tenemos alguna chica y además lo podemos constatar, que en un periodo muy cortito de tiempo ha ganado mucho peso y en la única variación en su vida ha sido el anticonceptivo, pues tenemos que decirle que, oye, igual esto no te está sentando demasiado bien, igual es el momento de suspenderlos y buscar la anticoncepción de otra forma. Uh-huh. ¿Y estos efectos secundarios son como a largo plazo? ¿Tienen muchos problemas o simplemente son inofensivos? En la mayoría son inofensivos. Es decir, no podría, como efecto secundario, uno de los que muchas chicas temen y que sí que podría tener cierta importancia es algún trastorno de la coagulación. Si tenemos la mala suerte de que una paciente de una forma desconocida tiene un trastorno de la coagulación con la tendencia al aumento de la coagulación, si le damos anticonceptivos, podemos ayudar a aumentar ese riesgo de que pueda hacer, por ejemplo, una trombosis venosa profunda en una pierna, que eso ya sí que es un problema relativamente serio que va a requerir un tratamiento y que además le va a limitar a futuro la posibilidad, lógicamente, de cualquier tratamiento hormonal por ese riesgo aumentado. Pero son casos relativamente poco frecuentes. Si sabemos que una paciente padece o ha padecido una alteración de la coagulación, es una contraindicación. Contraindicación es algo que un paciente ya tiene previamente y que nos contraindica, nos dice que no debemos darle un medicamento u otro. Los efectos secundarios, sin embargo, es lo que va a aparecer después de forma no esperada. El efecto que buscamos siempre es el beneficioso, pero a veces aparecen otros efectos que no los esperamos y a veces esos son los efectos secundarios. Es la diferencia entre efecto secundario y contraindicación. A mí me gustaría tratar ahora, fuera del tema de la medicación. Perfecto. ¿Cómo es una operación contigo? Desde el principio hasta que le das el alta a la paciente. ¿Cómo es ese proceso? Lo primero, las pacientes, dependiendo del proceso, el problema que tengan, contactan generalmente o a través, yo tengo 2 trabajos oficiales, podemos decirlo así. Uno es mi propia consulta particular propia y luego trabajo como jefe de servicio de ginecología en el Hospital Quirón Salud Vizcaya.
Vale, entonces, independientemente de cómo lleguen, los pacientes se agendan una cita por una vía o por otra y las vemos en consulta. Entonces, lo primero siempre es una anamnesis que decimos los médicos, que es simplemente una entrevista en la cual nosotros investigamos, preguntamos sobre sus problemas. O sea, siempre lo primero es saber de la paciente. Nos cuenta un poco qué le pasa, desde cuándo le pasa, si le han diagnosticado previamente algo, y todo eso lo que hacemos es, luego pasamos a la exploración, en la cual con la exploración y una ecografía tratamos de afinar o tener ya un diagnóstico. En este caso, pues una paciente que venga con sangrados, no sabe que tiene miomas, pero a la exploración y a la ecografía le decimos, mira, pues el motivo de tus sangrados es porque tienes este mioma. Entonces la primera parte, el pre, siempre es esta parte, ¿no? La consulta, la anamnesis, exploración, hasta la obtención de un diagnóstico. Luego tenemos la opción de que pongamos algún tipo de tratamiento médico o no, vamos a poner el caso que sea quirúrgico por los problemas que tenga, etcétera. Pues entonces ya programamos la intervención, buscamos una fecha que se ajuste a las necesidades de la paciente y a mi, digamos, a mi calendario laboral, y entonces agendamos y ya buscamos, ponemos fecha. La operación, generalmente yo trabajo casi siempre de mañana, antiguamente operaba los viernes a la tarde, pero ahora yo lunes y miércoles a la mañana y los viernes, depende de cuando viajo fuera, Benidorm, Marbella, etcétera. Entonces ya ponemos esa fecha, la paciente ingresa generalmente 1 horita o 2 horitas antes de la operación, en ayunas, y pasamos a quirófano. Ahí nos volvemos a ver, nos saludamos, aclaramos alguna posible duda sobre pues algún miedo o alguna cosa que las pacientes tienen, y ya pasamos al quirófano sin la anestesia. Anestesia lo decide el servicio de anestesia, pero generalmente muchas son con anestesia general y en algunos casos de cintura para abajo. A partir de ahí, a la paciente se le opera. Una vez que hemos finalizado la intervención, hablamos con la familia, llamamos por teléfono a la habitación o al móvil del marido, de los padres, etcétera, y le informamos cómo ha ido la operación. Y con la paciente, cuando ya se ha despertado, ha pasado su proceso de recuperación, va a la planta. Y nosotros vamos a la planta y hablamos con ella. Le explicamos a ella en persona cómo ha ido todo. Volvemos a hablar con la familia, pero en este caso ya no telefónicamente, sino en presencia, y organizamos el seguimiento posterior. Diría que no el 100%, pero la gran mayoría de las pacientes que operadas se van a casa al día siguiente, a las 24 horas. O sea, si establecemos que 24 horas es el mínimo necesario y a su vez el máximo habitual de ingreso. En esas 24 horas la paciente controlamos el dolor, comprobamos que sus funciones van bien, que tiene buenas constantes, que después de retirar la sonda de la operación orina bien, ventosea, es decir, que el intestino se mueve, que la comida que le damos le sienta bien, que con los calmantes que le damos controlamos el dolor, que ha dormido bien. Pues decimos, bueno, pues el resto del proceso de recuperación se hace en casa. Y por eso a las 24 horas la mayor parte de ellas van a su domicilio. Y lo último es la revisión posquirúrgica. La revisión posquirúrgica la solemos hacer al mes y medio, 4 o 6 semanas, en función de la patología. Solo adelantamos un poco antes las pacientes oncológicas, las que tienen cáncer. Esas las citamos generalmente entre 2 o 3 semanas para intentar forzar con anatomía patológica el resultado pronto, para valorar si después de la cirugía necesitan algún tratamiento posterior. Véase quimioterapia, radioterapia o algún otro tratamiento. Y las ginecológicas, que esas no van a necesitar, las vemos eso en 4 o 6 semanas, las volvemos a explorar, revisamos que todo está bien y a partir de ahí, pues algunas pacientes las citaremos al año a revisión o les daremos el alta y volverán a su médico habitual. Es decir, que en 4 o 6 semanas tú volverás aquí a ver a tus pacientes que has operado hoy. Exacto, eso es. Bueno, que operaste ayer. Exacto. Una curiosidad que me surge es, ¿alguna vez has hecho una operación a una mujer embarazada que le ha salido un mioma mientras está en el proceso del embarazo? Sí, la verdad es que son muy poquitas porque el embarazo es una de las cosas que tratamos de no interferir demasiado, pero recuerdo, tuvimos una paciente hace muchos años, por suerte ya digo que son muy poquitas. De embarazo tengo casos de cuadros de apendicitis, o sea, operaciones de apendicitis en el embarazo relativamente precoz. Conozco casos de operar quistes que se han roto o que se han sangrado o se han torsionado durante el embarazo. Y en la que yo recuerdo, en la que yo sí viví, es un sangrado, una paciente con un dolor intenso abdominal, tenía un mioma en cara posterior y era una variz del mioma que se había roto.
Entonces, sí, tuvo que, en ese caso, era una época en la que la laparoscopia todavía no estaba fue hace ya muchos años, se hizo una laparotomía, se abrió, se comprobó que el proceso del dolor era porque el mioma sangraba una variz, se había roto, y le hicimos una miomectomía. Estaba embarazada de poco tiempo, sin embargo el embarazo evolucionó bien, y luego la paciente pudo incluso tener un parto vía vaginal. ¿Y no hay ninguna interferencia entre el embarazo y esa operación? A ver, nuestro miedo en aquel momento, y es el que así le transmitimos a la paciente, es que la operación era necesaria porque ella tenía un sangrado y un hemoperitoneo, que es cuando la sangre se acumula dentro del abdomen, y había que operarla porque era sí o sí una intervención urgente, que nos arriesgábamos a que no sabíamos qué iba a poder pasar con el embarazo. El riesgo máximo era que, aparte de la operación, pues la paciente, el embarazo se parara o se interrumpiera y sufriera un aborto. Se lo transmitimos. Joder. La paciente, lógicamente, pues estábamos, tanto ella como nosotros, en la obligación de tener que hacerlo sí o sí, conociendo los riesgos. Y bueno, pues luego fue bien. La verdad es que se recuperó bien del problema y luego el embarazo siguió adelante fenomenalmente. Y Ignacio, tu libro Tengo un mioma y ahora qué, para las personas que somos un poco ajenas a este mundillo de la medicina y tal, ¿qué nos ayuda a entender realmente? Pues diferentes capítulos llega a entender todo el proceso. Primero, explicarte de una forma con palabras sencillas, no con un lenguaje médico, que a veces los médicos son un poco cazurros. Y claro, es nuestro lenguaje habitual, pero tenemos que bajarlo a tierra para que las pacientes lo entiendan. Entonces, lo primero es explicar bien qué son, cómo los diagnosticamos, cómo ellas pueden interferir en su proceso, es decir, hablando con sus médicos, haciendo preguntas, qué cosas son las interesantes que tienen que preguntar, cuáles son las que son un poco tonterías y no tienen mucho sentido que se líen, es decir, que no se líen la cabeza con cosas que no son, y luego aclarar las diferentes opciones de tratamiento para que cuando su especialista se las ofrezca no les suenen raro. Porque eso es muy importante. Es que a mí me han ofrecido hacer una embolización de arterias uterinas y no sé lo que es. Pues si yo te explico lo que es y tú ya lo has entendido, cuando tu especialista igual te diga, yo creo que es lo mejor que podemos hacer, tú digas, ostras, pues yo ya he leído de esto, me lo dijo el doctor Lobo, me parece bien. Entonces, es un poco eso, que la gente tenga un poco conocimiento, culturilla sobre este tema. Ignacio, tenemos una sección dentro del podcast que son preguntas rápidas en las cuales están temporizadas con 1 minuto de tiempo para responder. Entonces queremos que respondas estas preguntas. Muy y bien. Como ves, hay un reloj de arena en el cual pues estará temporizado el tiempo. Perfecto. Pueden Muy ponerte algún apuro a la pregunta. Algunas sí. bien. Bueno, yo trataré de ajustarme al minuto. Ya veis que tengo rollete, o sea que cuando a veces... pero bueno, trataré de ajustarme al minutillo. Hacéis muy bien. A ver. Empiezo yo. Venga, vamos allá. Vale, empiezo con esta. Muy bien. ¿Alguna vez te sentiste tan solo perdido que pensaste que no podías seguir sosteniendo a los demás, a tu familia? Sí. Piensa que yo estoy separado y bueno, cuando me separé o cuando me divorcié la primera vez, la verdad es que fueron momentos duros en lo personal y en aquellos momentos yo creo que no llegas a dudas de ti, dudas de si lo estás haciendo de forma correcta y la verdad es que son momentos duros. Todavía no tenía la familia que tengo ahora y tenía pues a mis padres, mis hermanos y te hace dudar de si estás haciendo lo correcto. Sí, yo creo que en aquel momento fue uno de los momentos más duros. Increíble. Pues siguiente pregunta. ¿A qué paciente nunca pudiste olvidar y por qué? Pues tengo una paciente que recuerdo en especial, es una paciente con la que llegué a tener mucha amistad, una paciente que sufrió un cáncer de vagina, que es una cosa muy rara, muy poco frecuente, y a pesar de que mi jefe en aquel momento y yo pues echamos el resto con la cirugía, creo que luego le dimos radioterapia, hicimos múltiples tratamientos, yo, bueno, pues en aquel momento era un médico relativamente jovencito, hicimos mucha amistad tanto con la paciente como con su familia y bueno, finalmente falleció. Entonces fui al entierro y fue momentos muy duros. Una paciente que no puedo olvidar. O sea, era una paciente porque trascendió de paciente a amiga y eso, bueno, pues no está mal porque los médicos también somos personas y nos tenemos que dejar, pero eso te marca, claro. Pues eso al final te queda como un recuerdo para toda la vida. Wow.
¿Cuál ha sido la decisión más difícil que has tomado en tu trabajo y qué dejó en ti? La decisión más difícil, pues la decisión más difícil también siempre se relacionan generalmente con cuadros, con pacientes oncológicos. Las decisiones más difíciles para mí siempre han sido cuando he tenido que decir a alguna paciente que yo ya no tengo armas para poder tratar su cáncer. Es decir, que yo ya desde el punto de vista quirúrgico, como médico, como ginecólogo, oncólogo, no le puedo ofrecer ya ninguna solución quirúrgica. Porque ya tenemos que pasar a un tratamiento pues, de quimioterapia paliativa o de radioterapia paliativa, es decir, que ya le informas que su cáncer no tiene cura. O sea, que ya a partir de ahora ya no podemos ofrecerle esperanza más allá de quitarle los síntomas que le molesten y saber que el tiempo ya es finito, que ya no podemos hablar de tiempos largos de esperanza de vida. Es terminal, ¿no? Sí, que ya hemos entrado en la última parte de su vida, sí. Joder. ¿Qué parte de ti convertiste al ser médico? ¿Perdiste al ser médico? Perdí. Sí. Es difícil saber. Bueno, como los médicos, ya os he dicho antes que somos un poco especiales, no voy a utilizar los mismos términos que os he contado antes, pero a veces pierdes un poco la espontaneidad, la naturalidad. Es algo que en los últimos tiempos estoy tratando de recuperar en redes sociales, etcétera. Te vuelves muy ortodoxo. Una de las cosas que cuando aprendemos en medicina, sobre todo cuando empezamos a trabajar, nos enseñan un poco a perder un poco la emoción, a veces perdemos un poquito la empatía, pero es un mecanismo de defensa. Cuando las pacientes tienen problemas, tenemos que intentar evitar, entre comillas, hacerlos nuestros. Son de ellos, no de las pacientes, no nuestros. Entonces a veces conseguimos hacerlo bien y otras veces parece que nos ponemos una careta delante y parece como que nos rebota todo. Eso por una parte te protege emocionalmente, pero también te separa de los pacientes. La idea ahora, y esto ya llevo unos años, he tratado de aguantarme, entre comillas, pues el sufrimiento de como médico, pero acercarme a las pacientes, empatizar con ellas y sentir un poco pues sus problemas, ¿no? Hacerlos un poco míos. Creo que también es importante porque al final ven ahí una figura, no pasa nada, vale. Ven una figura ahí del profesional, al final también acercándose y entendiendo el problema que tiene esa persona y que, por ejemplo, en un caso terminal, joder, es que vas a morir. Que es así. Sí, yo os he contado que hace años no, pero de un tiempo ya esta parte, que voy a hablar de 10 años en adelante, que es cuando más relación he tenido, por ejemplo, con la oncología, casi puedo decir que muchas de las pacientes han trascendido digamos, de la parte de paciente a pacientes amigas. Y la relación ha sido muy cordial, una relación de mucho cariño entre las partes, mucho acompañamiento. Cuando pues las cosas no han ido bien, pues hay que estar con ellas, hablar, llamarlas por teléfono o dejarlas que ellas a veces te cuenten sus miedos, aunque luego tú realmente no puedas ayudarlas específicamente más que escuchándolas, pero a veces esa simplemente escucha activa que tú haces con ellas, ellas lo agradecen mucho. Ignacio, vamos con la última pregunta. ¿Qué paciente fue tu mayor maestro y por qué? ¿Qué paciente fue mi mayor maestro? Pues mira, aquí cambiamos, aquí salimos de la parte oncológica. Te voy a ir a una paciente de color, una paciente negra, con un útero horrible, miomatoso, que fue una cirugía hace años muy complicada. Esa fue una cirugía abierta. Tuvimos muchas horas para reconstruir, para quitar todos los miomas y reconstruir el útero. Es una paciente que nadie le había dado un duro, es decir, todo el mundo le quería quitar el útero. Ella apostó por hacerse una cirugía conservadora, apostó por mí, nos costó mucho, lo hicimos. El objetivo era ser mamá y hoy tiene 2 hijos. O sea, la que más me ha enseñado ha sido que la constancia, el pelear por lo que quería, le costó la cirugía, le costó los tratamientos de reproducción que fueron necesarios para conseguir el embarazo. Fueron embarazos, bueno, vamos a decirlo, durillos. Pero bueno, al final, hoy por hoy es una mujer realizada, contenta, con un niño y una niña. Y bueno, pues yo creo que ha sido la lección más grande me la ha enseñado ella. El estar ahí, don R que R, que la sigue, la consigue. Y enhorabuena. Gracias. Ignacio, ¿qué sientes cuando
todos estos pacientes, que al final no sé cuántos habrá superado, pero Miles. incluso miles. Claro, todos estos pacientes depositan tanta confianza en ti. ¿Qué es lo que sientes tú como persona? ¿Te sientes en deuda con ellos? ¿De alguna forma? En deuda no, te sientes como orgulloso y es lo que os contaba, que llegas a establecer una relación que trasciende la profesionalidad, o sea, el ser el médico paciente, trasciende y al final, como muchas pacientes se acaban quedando en revisiones contigo y las acabas viendo pues año tras año, pues esta paciente ya no solamente llevamos los embarazos, luego ahora ya ha pasado ese periodo, ahora ya le vemos un poco en sus revisiones ginecológicas periódicas, vamos envejeciendo juntos, o sea, claro, entonces al final lo que te das cuenta es la consulta no es, hay pacientes que siguen siendo solo pacientes, que vienen puntualmente, incluso ellas mismas marcan esa adhesión, pero muchas pacientes entran por la puerta, les saludas, ¿qué tal está Antonio tu marido? ¿Qué tal Ceci? Claro, estableces unas relaciones, te cuentan no solo historias médicas o ginecológicas, sino pues Nacho, te voy a contar, por fin este año se casa mi hijo, la semana que vendrá mi hija que se ha quedado embarazada y te la voy a traer, es decir, al final, eso es, lo más importante es que la consulta es tu comunidad, más que tu grupo de pacientes, es tu comunidad de pacientes. Uh-huh. Y se me viene a la cabeza ahora mismo que, o sea, esta conexión tan real, tan humana que haces con las personas. Antes has hablado del duelo, que se pierde cuando pierdes un paciente. ¿Cómo afecta esto a las emociones de Ignacio? Duro, muy duro. De hecho, te voy a contar, yo hace años recuerdo que mi madre decía, pues ha fallecido fulano, vamos a ir a entierro. Y yo no podía ir a los entierros, lo pasaba fatal. Y precisamente, probablemente de los primeros entierros que empecé a ir activamente, fue el de la paciente que os he comentado. Y ahí superé un miedo, el ir no solamente ir a la iglesia, al tanatorio, etcétera. Y a partir de ahí me he dado cuenta que la muerte es muy dura, pero que hay que quitarle el miedo y que hay que afrontarla, que es una cosa más en la vida, que duele muchísimo, que te afecta, pero que una vez que la afrontas, la vives distinto. Yo, cuando han ido falleciendo mis padres, me pensaba que tampoco iba a poder, digamos, verles o estar con ellos. Ha sido lo contrario. Es decir, cuando lo afrontas te das cuenta que incluso es beneficioso, porque el sentimiento de pérdida la vas a tener igual, pero es importante que tú lo asumas, te enfrentes a él y lo superes, porque el duelo no se puede quedar enquistado. O sea, hay que pasar por todas las fases, hay que negarlas, hay que sufrirlas, hay que enfadarse, hay que llorar para luego poder mirar al frente. Yo hoy por hoy pues tengo un recuerdo súper bueno de mis padres, pienso mucho en ellos a diario, incluso diría que hablo con mi padre habitualmente, le cuento todos los éxitos que tengo porque sé que estará orgulloso de ellos, pero no desde el mal, sino desde el cariño y desde el recuerdo bonito. Hay que hacerlo. Pues hay personas que, aparte de tu padre, también están orgullosos de ti y tienen algo que decirte. Muy bien. Habéis hecho mucho trabajo, ¿eh? Esto lo teníais en secreto, ¿eh? Te paso el móvil y hay diferentes vídeos. Le das al play. ¡Ey! Habéis reunido aquí a todos. A ver, aquí está mi mujer, Yone, Alejandro, Endica, Pablo y la perrita. Bueno, ahí estás. Hemos decidido con los chicos de Núcleo Pod darte una pequeña sorpresa y pues queremos un poco entre todos agradecerte el tiempo que hemos estado contigo, los valores que hemos recibido de ti. Estamos muy orgullosos de cómo hemos crecido gracias a lo que nos has inculcado y bueno, queremos un poco cada uno agradecerte lo que sentimos de corazón y que sientas o que puedas ver lo que sentimos por ti. Hola, Aita. Estoy muy agradecido a ti por acogernos desde pequeños a mí y a mis hermanos y aparte pues todos los valores que nos has enseñado, que igual en Ucrania pues no se aprende o no se enseña. Ahora tú, mi niña. Aita hola. Bien. Está cortadita, está cortada. Por todos los momentos que me has dado, con todo lo que me ayudas pues a la hora de ir aprendiendo deporte, o cuando subo dudas que dando vueltas en moto, o pues cuando estamos juntos, y me lo paso súper bien, son momentos muy especiales.
El Nika, el hijo mayor de mi mujer. Todos los viajes que nos has hecho, todos los sitios que nos has llevado. Luego también los ¿Qué motivo? que me has dado para que estudie lo que estoy estudiando ahora, que antes vos era que estudiar, y gracias a ti pues he conseguido saber que me gusta estudiar y saber qué es lo que me gusta y estar estudiando en algo que me gusta, y muchas gracias por todo eso. Y Leche está emocionada. Mi mujer. Yo es que soy una llorona, no quería llorar, pero bueno. Ya con esto me indica. Me va a hacer llorar a mí también. Me he venido abajo. Pues nada, nada nuevo de lo que ya te han dicho. Yo es valorar a nivel profesional lo que eres, que eres, bueno, pues una maravilla. Una maravilla como cirujano, como médico, como profesional, una eminencia, que tienes unas manos de oro y que también tienes un corazón de oro que la gente tiene que saber. Darte gracias por la familia tan grande que hemos formado, pues por nuestros 4, más 3 que siempre decimos, que son pues los ucranianos. Pues una familia de 7 chavales, en la cual pues con cada uno de ellos te has involucrado siempre y has dado de ti lo mejor. Entonces, pues nada, valorarte, que todo el mundo sepa que eres una eminencia como profesional y como persona muchísimo más. Que te deseamos muchísimo, muchísimo éxito, porque te lo mereces. Y además porque te lo has currado. Y que te queremos mogollón. Un beso. Chicos, esto es una pasada. Esto no lo Mira, esperaba, ¿eh? Hay 2 personas más que no han podido estar asistentes en ese salón, Sí. que también te han querido mandar su mensaje. Hola Nacho, pues faltaba yo, Empieza que este Isai. no he podido estar en casa porque estoy en fiestas y eso, pues al ¿En igual que fiestas? mis hermanos, quería dar las gracias por los valores que nos has inculcado, o por las vacaciones que hemos pasado todos juntos en familia. Ahora ya no tanto porque somos más mayores, pero bueno, de pequeños Ya no quieren hemos viajar. pasado muy bien en Benidorm y en muchos sitios. Y eso, nada, que muchas gracias, que vas a lograr todo lo que te propongas y ya estaremos apoyándote. Y faltan 2 personas más. O sea, Desde críos siempre hemos organizado como un viaje de Navidad. Uno de los regalos de familia siempre era un viaje familiar, y nos hemos ido, incluso nos llegó a ir el 25 de diciembre en furgoneta. Recuerdo que hemos ido a París. Hemos visitado casi todas. Hemos estado en París, en Londres, en Ámsterdam, en Oporto, hemos estado en Lisboa, en Madrid, Barcelona. O sea, hemos viajado un montón de ciudades de Europa con ellos, y siempre en diciembre. En París aprovechamos que fuimos, bueno, pues 4 o 5 días, les llevamos también al parque a Disney. Disney. O sea, al final hemos tratado es que conozcan un poco el mundo. Claro, cuando ya se han ido haciendo un poco más mayorcitos, incluso yo con mi malísimo nivel de inglés, ellos se han defendido mucho mejor que yo, incluso me han llevado ellos por todos los sitios. O sea, en Ámsterdam, los recuerdo de adolescentes, pues imaginaos en el barrio rojo en Ámsterdam, pues estaban con los ojos así, la gente decía, pero ¿cómo se os ha ocurrido llevar a los críos? A ver, esto es la vida, están ahí, o sea, no hay que engañarles, esto es así. Ellos pues solo van a poder ver un poquito, pero van a poder disfrutar. De hecho, todavía ahora de mayores tienen recuerdo, y yo creo que si todavía les invitamos a un viaje a Ámsterdam, yo creo que irían entre eso y los otros shop, seguro y quedan también 2 por ahí. Muy bien, vamos a Toma, verles. la Play 2. Sí, hombre, aquí están Ilusa, ya habéis visto mis rubios, habéis visto todos los vídeos. Sí. Ilusa, qué grande está. Como un Superman. Estoy muy agradecido de ti que me has hecho. Hola Aita, estoy muy orgullosa de ti y gracias por todo el apoyo y todo lo que me has hecho. Y Este es como un robot. De los 3 es Ilusa. Joder, tenemos mucho aprecio, pero es el que más le cuesta, el que se expresa un poco peor. Sí. Entonces están allí en Ucrania ahora. Vienen en Navidad. En Navidad vienen un mes los 2, los traemos. Ignacio, y viendo esta familia increíble que tienes y que te quieren tanto, ¿cómo valoras todo lo que te han dicho? El valor que te tienen, dónde te ponen, porque ya te han dicho, eres Superman para ellos. Es increíble. ¿Qué crees que sentirá tu padre al ver eso? Al ver lo que has formado. Mi padre está súper orgulloso, porque ya os he dicho que hablo mucho con él, le cuento todo lo que hago, lo bueno, lo malo, y yo sé que tiene que estar orgulloso de mí.
A mí todas esas palabras me llenan. Lo más orgulloso que tenemos Irache y yo, lo que más nos llena a los dos, es que hemos creado una familia súper potente. Porque al final estamos mezclando la familia ucraniana. Yo os cuento una anécdota rápida. Yo cuando tenía 2 añitos y empezó el colegio, nos llamó la profesora porque no entendía nada. O sea, a ver, tienen ustedes que venir a una reunión porque la niña cuenta unas cosas, era muy espabilada y se expresaba muy bien. Claro, nos dice, tiene no sé cuántos hermanos, o sea, no puede ser. Empieza a contar hermanos, Alejandro, Indica, Ilusa, Pablo, o sea, claro, contaba a los ucranianos, porque ella se crió y ya con 1 añito ya conocía a Pablo, a Ilusa y a Sofía, entonces eran sus hermanos. Ella, desde muy pequeña, no ha diferenciado. A veces temporadas que están en casa, temporadas que están en Ucrania, pero nosotros hablamos videollamada prácticamente mi mujer a diario y yo cada poco tiempo. Entonces, hemos creado lo más importante, el orgullo es la mega familia que hemos creado, lo bien que yo creo que lo estamos haciendo, porque estamos haciendo adultos, estamos creando adultos que van a ser, yo creo que buenos para esta sociedad, que es lo que se trata, que sean autosuficientes y que puedan aportar algo. Y a nosotros, pues como decía el rey, nos llena de orgullo y satisfacción que eso que estamos creando nosotros, que digamos para mayores, pues luego lo veremos recompensado pues en que tengan buenas familias, tengamos nietos de todos ellos. No sé, imagínate, tenemos de tener nietos morenos y nietos rubios. No sé, eso a quien no tiene hijos, yo le diría que ese es el mayor hándicap de no tenerlos. El tenerlos da su guerra, porque cuesta mucho criarlos y educarlos, pero luego el orgullo que uno siente por ellos es brutal. Es brutal. Wow, me emociona hasta yo, vaya. Claro. Joder, Sí, increíble. Lo que has construido, y eso te arma de valor no solo como médico, sino como padre, que yo creo que es lo que más te llena. Gracias. Tienes que estar orgullosísimo. Sí, porque es que eso, además te das cuenta que los niños ucranianos hemos podido influir y cambiar mucho su mentalidad. La mentalidad allí no es ni buena ni mala, simplemente es diferente. Entonces hemos conseguido que sean muy tolerantes con muchos temas que pues en Rusia, Ucrania no lo son. Pues tema de homosexualidad, por ejemplo, pues no son muy tolerantes. Los nuestros han aprendido que tienen que ser tolerantes, que cada uno tiene sus opciones y que son buenas y válidas todas. La relación con el dinero, pues al principio cuando eran pequeños tenían una relación muy tóxica con el dinero. No tenían, pero cuando realmente tenían la oportunidad, pues solo quieren gastar. Pues no, el dinero está para gastar cuando hay que gastar y no hay que derrocharlo cuando no es necesario. Que tienen que esforzarse, que aunque nosotros se lo demos todo el esfuerzo personal de ellos a lo largo, nosotros no vamos a estar ayudándoles siempre, que van a llegar un momento de adultos que van a tener que buscarse ellos su sostén. Entonces todo eso es lo que más te llena. Ignacio, para ir cerrando el podcast, me gustaría que le dieras un mensaje a todas estas personas que están tan orgullosas de ti. ¿Y qué les podrías decir ahora mismo si los tuvieras delante? Que muchas gracias por estar orgullosos de mí, que realmente no tienen que hacer nada especial, simplemente estar ahí, acompañarme, lo mismo que yo les acompaño a ellos, cada uno en su vida y en su carrera profesional, y que eso es lo que hace familia. A veces hablamos de familia con los hijos directos, etcétera. Ya veis, los niños ucranianos no son mis hijos, digamos, biológicos, pero los siento como tal, los hemos cuidado y criado como tal. Y bueno, porque yo igual estoy yo también más orgulloso de ellos que ellos de mí. O sea, yo me esfuerzo a diario con mi trabajo y con mis pacientes para conseguir tener una buena, digamos, situación económica para poder a su vez ayudarles a ellos y que ellos puedan, digamos, disfrutar de las cosas buenas de la vida, aplicando valores y desarrollándose como personas. A mí me encantaría cerrar el podcast ya tocando ¿qué sentiste? Como una anécdota también, pero ¿qué sentiste de emoción en tu primera cirugía? La primera vez que te metieron al quirófano y te dijeron, tírale. Pues mira, de la primera cirugía no tengo el recuerdo. Podría contarte algo, pero no tengo recuerdo. Pero sí tengo el recuerdo del primer parto. Porque nosotros somos ginecólogos y obstetras. La especialidad es ginecología y obstetricia. Ginecología hace referencia a la mujer no embarazada y la obstetricia a la embarazada. Y sin embargo, del primer parto sí tengo recuerdo. Y tengo el recuerdo de que estaba como
como alucinado, como flipado, que nosotros empezamos a trabajar desde muy pequeñitos, con 25, 26 años, que acabas de salir y te empiezas a formar, empiezas a ir a los paritorios, y me acuerdo la primera vez que una matrona me dejó hacer un parto, el parto normal de una paciente, la sensación de recoger al niño, ponérselo encima del abdomen a la madre, ayudarle a que la madre pues le acariciara, luego ayudar a que el padre cortara el cordón umbilical, esa sensación flipada, yo creo que se me notaba en la cara. De hecho, al día siguiente del parto, que fui a visitar a la paciente a la habitación, le llevé una caja de bombones y le di la enhorabuena y le dije, no sé si es algo anecdótico en tu vida o no, pero en la mía sí es muy importante. Para mí ha sido el primer parto y no sé si estoy haciendo bien o no, pero te traigo una caja de bombones para que lo puedas celebrar, que sepas que yo he tenido mi primer parto contigo. La verdad es que se echaron a reír, era un matrimonio, no era jovencito, eran más mayores, ya tenían más hijos, se echaron a reír, me dieron un abrazo y para mí se me han quedado grabados. O sea, son como si fueran un poco también familia. Brutal, Ignacio. Mantenemos el contacto además, o sea que... Increíble. Brutal. Ha sido algo muy emotivo y que creo que tienes mucho valor y vas a conseguir todo lo que te propongas. Muchas gracias. Yo estoy súper a gusto, súper a gusto. La verdad es que sois unos chicos jóvenes. Yo los veo, yo sé que vais a triunfar, sé que os va a ir súper bien en lo que dedicáis, en esto o en cualquier otra que dedicáis, porque emanáis calidad, emanáis, yo qué sé, buena esencia. No sé, no os conozco tanto personalmente como para poder hablar más, pero de lo que yo poco que os conozco, creo que os va a ir súper bien. Joder, se me han puesto pelos de punta, coño. Nada. Estoy convencido, estoy convencido. Y en la medida en la que yo os pueda ayudar a que eso sea así, ahí está mi mano para ayudaros. Pues, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y nada, damos por concluido esto. Wow.